Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así el texto sagrado. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Pablo comienza por esta causa, por esta causa. Es decir, después de lo dicho anteriormente, en el capítulo 2. Después de todo lo dicho, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo escribió esta carta a los Efesios junto a otros de sus escritos como Colosenses, Filipenses y Filemón, desde la ciudad de Roma, la metrópolis del Imperio Romano. Escribió estos escritos allá por el año 62 después de Cristo. Ya lo hemos visto en la introducción, ¿no? Lo vimos hace un tiempo atrás. Pablo estaba preso en la ciudad de Roma, sencillamente y en última instancia por predicar el Evangelio de Jesucristo. Aunque si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos que en un momento determinado, estando Pablo en Jerusalén, fue acusado por judíos de Asia de haber introducido a un gentil llamado Trófimo en el templo allá en Jerusalén. Y recordemos de que en aquel tiempo estaba prohibido ciertas instalaciones del templo de Jerusalén, estaba prohibido que accediera un gentil, bajo pena de muerte. Y Pablo fue falsamente acusado de haber introducido a un gentil llamado Trófimo en el templo de Jerusalén. Y pronto fue llevado al Sanedrín, según nos narra Lucas en Hechos de los Apóstoles, y de allí pasó al gobernador Festo, y Pablo estuvo por 2 años en Cesarea, allí como prisionero, bajo los gobernadores Festo y después Félix. Más tarde, en un momento determinado, el apóstol Pablo, sabiendo de que él mismo era ciudadano romano, él gozaba de ciertos derechos, de ciertos privilegios como ciudadano romano, y él apeló al César y fue llevado a la capital del imperio, a Roma. Y allí pasó otros 2 años más en una casa de alquiler, custodiado por algunos soldados romanos. Quizás tenía 1 o 2 soldados romanos atados junto a sus muñecas. Sin embargo, el apóstol Pablo jamás se consideró prisionero de los judíos, ni tampoco de los romanos, ni tampoco se consideró prisionero del César. Pablo se consideró prisionero de Cristo Jesús. Tremendas palabras. Pablo era un prisionero de Cristo Jesús. Y esta expresión, amados hermanos, nos presenta varios matices. Pablo era de Cristo. Pablo era esclavo de Cristo. Pablo sufría por Cristo. Pablo se gloriaba en Cristo. Pablo cumplía la voluntad de Cristo, su amo y su Señor. Pablo llega a decir en Filipenses capítulo 1, versículo 21, esas tremendas palabras que creo que todos conocemos de memoria. Para mí el vivir es Cristo. Tremendas palabras. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, en estos 2 textos paulinos apreciamos la dimensión de entrega de Pablo a su Señor y Salvador.
El pastor y teólogo John MacArthur dice lo siguiente acerca de esto. La vida entera del apóstol estaba rendida a su Señor y Salvador Jesucristo. Él confiaba, amaba, servía, testificaba y en todo se consagraba y dependía de Cristo. Su única esperanza, su único propósito, la sola razón para vivir de Pablo era Cristo. Pablo viajó por Cristo, fue perseguido y encarcelado por Cristo y al final de sus días Pablo moría por Cristo. Pablo fue decapitado por orden del emperador Nerón. Pablo moría por Cristo. Tremendo. Amados hermanos, estas son algunas de las marcas de un verdadero ministro de Cristo, incluso de un verdadero discípulo de Jesús. El costo de seguir a Cristo, amado hermano, no es nada fácil. Es algo muy costoso seguir a Cristo. Implica tomar la cruz, implica seguir las pisadas de Cristo. Y tomar la cruz no es simplemente sufrir y pasar por pruebas. Ese no es el contexto. La cruz, en aquel contexto político, social, implicaba ir a la muerte por causa de Cristo. La muerte misma, morir como un mártir. Eso es el llamado de Cristo. Es un llamado radical, el llamado a ser discípulo de Cristo. Y hoy en día, mis amados hermanos, hay muchos payasos entreteniendo a las gentes desde los púlpitos, falsos maestros que presentan un falso evangelio, llamando a las gentes a venir a Cristo para que Cristo les solucione todos los problemas, como si fuese el genio de la lámpara. Mi amado hermano, eso no está en la Escritura. Cristo jamás prometió solucionar todos tus problemas. De hecho, seguir a Cristo implica sufrimiento. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Juan 16:33. Cristo expresó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos capítulo 14, versículo 22, se recogen unas palabras que pronunció el apóstol Pablo. Es necesario, no es una opción, no, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en el último escrito que procede de la pluma del apóstol Pablo, su carta testamento, segunda a Timoteo, quizás escrita semanas antes de ser decapitado allá en Roma. Pablo escribe, segunda Timoteo 3:12, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Mis amados hermanos, seguir a Cristo implica sufrimiento, implica sufrir por la causa de Él. Ahora, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo va a solucionar tu mayor problema, que es el pecado. El pecado es el cáncer del hombre. El pecado te separa de Dios y te lleva al infierno por el resto de la eternidad. Y solamente Cristo puede solucionar tu mayor problema, que es el pecado. Solo Cristo, solus Christus, nadie más que Cristo. Él es el único Salvador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente en Cristo el hombre puede recibir salvación, vida eterna y perdón de todos sus pecados. Ahora la pregunta que podemos hacernos en esta mañana: ¿eres tú prisionero de Cristo? Mi amado hermano, ¿qué es esto? Ser prisionero de Cristo implica vivir para Cristo, desgastarnos para Cristo, servir a Cristo, gloriarnos únicamente en la cruz de Cristo, sufrir por Cristo, depender de Cristo en toda circunstancia. Esto era Pablo. Nosotros no somos Pablo, no tenemos el ministerio de Pablo, ni mucho menos. De hecho, hoy ya no existen los apóstoles. Pero sí somos llamados a esta entrega y pasión del apóstol hacia su Señor Jesucristo. Si no eres prisionero de Cristo en ese sentido que hemos mencionado, no eres digno de ser llamado discípulo de Jesús. Todo el sufrimiento del apóstol Pablo y su encarcelamiento no fue un accidente. Oigan bien, Pablo se encontraba preso en la ciudad de Roma por 2 años, atado a un
soldado romano. No fue un accidente, ¿eh? No fue la mala suerte. No. Pablo estaba bajo el control del Dios soberano. De hecho, Dios ya dijo, ya le advirtió a Pablo a través de Ananías que su llamado implicaba sufrimiento. Y os invito al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15 y 16. Cuando Ananías va a hablar con el apóstol Pablo. Dice así la Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Notar el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios ya le advirtió a Pablo que iba a sufrir por la causa de su nombre. El apóstol Pablo, amados hermanos, sin el consentimiento del Cristo soberano, no se sujetaba a los planes, poder, castigo o encarcelamiento de cualquier hombre o gobierno. Dice un comentarista lo siguiente: si Pablo hubiera pensado que su vida estaba en manos de sus perseguidores, sus carceleros, sus guardias o el gobierno romano, Pablo habría sido vencido por la desesperación total mucho tiempo atrás. Pero la perspectiva de Pablo era una perspectiva divina y él vivió plenamente confiando en los propósitos de Dios. Pablo vivió puesta la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Pablo tenía la mira en Cristo y en la realidad celestial futura. Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la perspectiva del apóstol Pablo en medio de la tribulación y la prueba. Y notad lo que escribe en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Tremendas palabras. Dice así la Escritura: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la perspectiva que tiene Pablo de la prueba, del sufrimiento y de las circunstancias adversas. Pablo entendía muy bien la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. A veces nosotros estudiamos acerca de la soberanía de Dios y lo tenemos aquí en la mente. Es algo teológico, intelectual. Pablo entendía, no solamente teológicamente e intelectualmente, sino vivencialmente entendía la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Ahora es tremendo, amados hermanos. La situación de Pablo es tremenda. Estaba preso injustamente. No había cometido ningún delito. Pero en la carta, o mejor dicho, en estos escritos que Pablo escribe estando en prisión, no encontramos ni un solo ápice de queja. No encontramos tristeza, ni amargura, ni desesperación. Imagínese usted estar en el mismo puesto del apóstol Pablo, estando preso injustamente por predicar el evangelio, especialmente a los gentiles. Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? Estaríamos quejándonos todo el tiempo. Estaríamos en una profunda depresión, desesperados, en amargura profunda. Pero tremenda la perspectiva del apóstol Pablo. Nosotros como creyentes también pasamos por pruebas, ¿verdad? Y circunstancias muy adversas. Pero, amados hermanos, aún en medio de las aflicciones más profundas de la vida, debemos estar gozosos. Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos estar plenamente confiados en el Dios soberano, sabiendo de que este Dios soberano, en su infinita sabiduría, va a conducir
todas las cosas para el bien de su pueblo, para el bien de tu alma y para su gloria. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las peores circunstancias, mi amado hermano, que puedas atravesar, Dios en su sabiduría y soberanía las guía, las conduce para el bien de tu alma. Miremos la convicción de Pablo ante todo esto. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Pablo, como hemos dicho antes, también escribe Filipenses estando en prisión. Filipenses 1, versículos 12 al 14. Notar la perspectiva del apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tremendo. Esta es la perspectiva de un prisionero de Jesucristo. Este es el título del sermón. El prisionero de Jesucristo. Un prisionero de Jesucristo sabe, entiende y descansa en que sea cual sea la circunstancia que atraviese, por muy oscura y tenebrosa que parezca, Dios está en control. Dios está en control. Y Él usa las peores circunstancias para el avance de su reino y para Él mismo ser glorificado. Ahora, el apóstol Pablo, estando preso, no paró de predicar el evangelio de Jesucristo. De hecho, estando preso, ruega a los hermanos de Éfeso que oren por él para que él pueda seguir predicando a Cristo. Pablo no ruega para que oren por él, para que pueda salir de la cárcel, sino para que pueda dar a conocer el evangelio con denuedo. Y lo leemos en esta misma carta, Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, notad lo que escribe el apóstol Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué tremendo es esto, qué glorioso, qué tremenda la convicción del apóstol San Pablo. Seguro que nosotros estaríamos pidiendo oración, pidiendo intercesión, que todos los hermanos nuestros en Cristo, todas las iglesias, intercedan por nosotros para que Dios nos saque de la prisión, ¿verdad? Sí, eso haríamos todos. Señor, saca a tu siervo de la prisión. Pablo estaba ahí porque Cristo lo puso ahí. No fueron las circunstancias. El Cristo soberano colocó a Pablo con un propósito específico en esa prisión allá en Roma. Pablo aprovechaba cada momento, cada circunstancia para predicar a Cristo y su evangelio, mis amados hermanos, sabiendo de que Dios estaba en control de todas las cosas. Pablo entendió muy bien su misión, Pablo entendió muy bien su llamado, predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar a Cristo y a este crucificado. Y amado hermano, esta debe ser nuestra actitud también, sea la circunstancia que estemos atravesando en el presente. Aflicción, adversidad, tribulación, momentos complicados en nuestra experiencia personal, aprovechemos cada circunstancia, cada momento para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo fue llamado y comisionado por el Señor para ser apóstol, especialmente a los gentiles. Así lo escribe Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Dios escogió, llamó, equipó y comisionó a Pablo para ser un enviado, especialmente al mundo gentil,
para predicar el evangelio de Cristo al mundo gentil. En Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, vemos cómo el apóstol Pedro dedicó su ministerio a los judíos, a predicar a los judíos, a la circuncisión, mientras que Pablo se dedicó más bien, de forma especial, a llevar el evangelio a la incircuncisión, a los gentiles. Ahora, mis amados hermanos, el apóstol Pablo cumplió fielmente con su ministerio a los gentiles, llenando todo con el evangelio de Jesucristo. Y os invito otra vez a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 15. Fernando, ¿lo puedes leer, hermano? Fernando Mexicano. 2 Corintios, capítulo... de las Américas. Capítulo 4, del 8 al 15. Correcto. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Qué tremendo texto. Aquí vemos la dedicación, el sufrimiento del apóstol, el amor de Pablo hacia las almas, la entrega del apóstol a su llamado y ministerio que recibió de Cristo. Este es un apóstol de Cristo. Hoy hay apóstoles falsos que van con mucho dinero, muchas joyitas, coches lujosos y se exaltan a ellos mismos. Esto es un ministro de Cristo. Oposición, sufrimiento, desgaste. Volvemos otra vez a Efesios, capítulo 3, versículo 2. Efesios 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo hace aquí una pequeña digresión. Pablo hace una pequeña digresión para hablar del misterio de Cristo. Lo que venía a continuación era el versículo 13. Si usted sigue el hilo de pensamiento del apóstol Pablo, el versículo 1 del capítulo 3 enlaza, en realidad, con el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pero Pablo hace una digresión, hace un paréntesis para hablar del ministerio que Dios le encomendó y especialmente del misterio de Cristo. Este misterio, lo veremos, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora dice el texto: si es que habéis oído. Esto parece como que duda, ¿no? En realidad, en el texto griego no aparece así. Una mejor traducción sería: ya que habéis oído, o puesto que habéis oído. La palabra que se traduce administración en griego es la palabra oikonomía. Hace referencia a mayordomía. Pablo se presenta aquí, en este texto, como un esclavo mayordomo de una parcela que administra en nombre del dueño. Ahora, esta expresión es un tanto extraña. Pablo, administrador de la gracia, ¿qué significa esto? ¿Que el apóstol Pablo es un mediador de la gracia para dispensar la gracia y la salvación? No. Significa más bien que Pablo tenía la misión, como mayordomo fiel, de comunicar, de anunciar, de proclamar la gracia de Dios a los hombres para salvación. Esa es la idea. Recordemos que la salvación es por pura y sublime gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9.
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es el regalo de Dios. Pero, amados hermanos, es necesario que los hombres de este mundo escuchen el mensaje de la gracia para que puedan venir a los pies del Salvador, que es Jesucristo, y ser salvos. Y esta era la misión del apóstol Pablo. Él lo expresa en Colosenses capítulo 1, versículo 25. Colosenses 1, 25, Pablo escribe lo siguiente: del cual fui hecho ministro según la administración, es el mismo término, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la tarea y responsabilidad más importante de Pablo era predicar el Evangelio de Jesucristo, era predicar la palabra de Dios. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, leemos esas conocidas palabras del apóstol dirigidas a los ancianos en Éfeso. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estuvo por 3 años en Éfeso y él hizo una breve serie de todo el consejo de Dios por 3 años, predicando, anunciando todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Una de las responsabilidades que este Dios soberano delegó en el apóstol San Pablo era llenar el mundo, oiga bien, llenar el mundo con el mensaje del Evangelio de la gracia. Y Pablo cumplió fielmente con este ministerio. Él expresa en Romanos capítulo 15, versículo 19, que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo llenó con el Evangelio de Cristo. Ilírico probablemente sea hoy Yugoslavia. Desde Jerusalén hasta Yugoslavia, Pablo llenó todo con el Evangelio de Jesucristo. Mis amados hermanos, esta debe ser la actitud de todo ministro de Cristo. Cumplir fielmente con su ministerio. Los pastores, los maestros, los predicadores, debemos predicar las Escrituras de forma expositiva, enseñando todo el consejo de Dios. En el último escrito que Pablo escribió, 2 Timoteo, que escribió, como hemos dicho antes, quizás semanas antes de ser decapitado por el emperador Nerón, el apóstol se dirige al joven pastor Timoteo y le escribe las siguientes y tremendas palabras. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo ministro, todo predicador del Evangelio debería tener presentes estas palabras. Y también las palabras que el apóstol dirige a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Es interesante apreciar el vocablo griego para usa bien o traza bien. Significa hacer un camino recto, hacer un camino recto. Aquí podemos apreciar, mis amados hermanos, que el predicador, el expositor, el pastor, el maestro, sea quien sea, debe predicar fielmente la palabra de Dios. Debe decir exactamente lo que Dios dice en su palabra. Pero hoy eso escasea, ¿verdad? Los predicadores toman un texto, lo leen por necesidad y comienzan a hablar de su propia vida, de su propio testimonio, o hablar cosas que nada tienen que ver con el texto. Eso es adulterar la palabra de Dios. Eso es terrible. Pero, amados hermanos, no solamente el pastor o el maestro o el predicador debe ser fiel expositor del mensaje del Evangelio, también la iglesia en general. La iglesia debe anunciar el Evangelio fielmente, predicando la gracia de Dios, predicando de que la salvación es un regalo, es un don de Dios, no por obras, no por méritos humanos, es por la pura y sublime gracia divina. Y nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos el llamado, tenemos la responsabilidad de predicar de la gracia
de Dios, llamando a los pecadores de este mundo al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Predicar de esta gracia que salva al más impío de los pecadores. Solamente la gracia salva al hombre. Mis amados hermanos, todo creyente, salvo por gracia, es un administrador del llamamiento, de los dones espirituales, de las oportunidades y de todas las bendiciones que ha recibido de Dios. Nota lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mis amados hermanos, todo creyente, nacido de nuevo, salvo por gracia, tiene al menos un don que ha recibido de parte de Dios. Hay creyentes que tienen más de un don. Gloria a Dios por ello. Pero todo creyente salvo tiene al menos un don y debe ser fiel mayordomo para ponerlo al servicio de Dios y de su iglesia. Mi amado hermano, ¿estás siendo fiel administrador del don, del talento que Dios te ha dado por gracia para su servicio y para edificación de los demás? En un sentido, todos somos, los creyentes, todos somos administradores de la gracia también. ¿Estamos siendo fieles en anunciar la gracia de Dios a los hombres de este mundo caído? El mundo se está perdiendo, mis amados hermanos. El mundo se pierde sin Cristo. ¿Estamos nosotros siendo fieles mayordomos, fieles administradores de la gracia de Dios? ¿Estamos anunciando la gracia de Dios a este mundo caído, corrompido por el pecado? ¿De qué hablas con tus compañeros de trabajo? Puedes estar hablando todo el día de coches, de herramientas, de dinero, de finanzas. Habla de Cristo. Preséntale a Cristo. Si no conoce a Cristo, háblale de la gracia que salva a los pecadores. Dios sigue salvando a pecadores. Aprovechemos cada circunstancia, cada momento, para hablar de Cristo, para hablar de la gracia de Cristo. Un día, mis amados hermanos, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y allí el Señor nos va a pedir cuentas. ¿En qué hemos invertido el tiempo que Él nos ha regalado por gracia? ¿Hemos sido buenos administradores fieles del don que Dios nos ha dado? El apóstol Pablo hace esta digresión para hablar especialmente de un misterio que le ha sido revelado. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿qué es un misterio en la Biblia? Bueno, hoy en día hablamos de misterio como algo, uy, esto es un misterio, qué misterioso, ¿qué es esto? Bueno, en términos bíblicos no tiene nada que ver. Un misterio, en términos bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, tiene que ver con una verdad oculta que si Dios no revela, quedaría oculta. Algo que Dios ha revelado en gracia a los apóstoles y profetas en tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es aquel misterio? Pablo lo expresa en el versículo 6. ¿Qué dice el texto sagrado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Este es el misterio. Esta es la verdad que había permanecido oculta, pero que Dios ha revelado a través de profetas, apóstoles y profetas en tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, el misterio no tiene que ver con que Dios salve a gentiles, porque ya lo hizo también en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Piense usted, por ejemplo, en Ruth, o en Rahab, o en otros muchos que fueron salvos y fueron incluidos al pueblo escogido. Pero, amados hermanos, la verdad de que judíos y gentiles formen un solo cuerpo, un solo pueblo, que sean uno en Cristo, esto no se dio a conocer en el Antiguo Testamento.
De hecho, nadie en tiempos anteriores conocía el significado pleno de la promesa de Dios hecha a Abraham. Cuando Dios dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Nadie tenía el conocimiento pleno de esta promesa hasta que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 8 las siguientes palabras. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta es la promesa que tiene que ver con el Evangelio, mis amados hermanos. La salvación que haría posible el Señor Jesucristo. Esa salvación que Cristo extendería no solamente a judíos, sino también a gentiles. Gente de todo pueblo, de toda cultura, de toda lengua. Formando un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento no se dice nada de la iglesia, no se habla de iglesia. Nada se habla de la reunión de todos los salvos por gracia en un cuerpo unido donde no existiera distinciones raciales y culturales. Y los efesios, lectores originales de este escrito, recordemos su situación, ya lo vimos, Efesios 2:12. Estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y lo más triste, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y amados hermanos, esta era tu condición, estado y situación, al igual que el mío. Estábamos en la misma condición y estado de los efesios. Pero ahora en Cristo, ahora gracias a la cruz de Cristo, somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Dios quiso que los gentiles, incluidos nosotros que somos gentiles, conociésemos las riquezas de la gloria de este misterio que había estado oculto. Y mis amados hermanos, el núcleo de este misterio es que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo es para todos. No es para una raza o etnia, es para todos. Para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. El Evangelio es para todo aquel que viene a Cristo. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y mucho más, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Ahora todo esto, mis amados hermanos, se ha llevado a cabo, se ha producido por medio del Evangelio. Lo dice el versículo 6 al final. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio, la buena gran noticia de que Dios mismo se ha encarnado y ha venido al encuentro del hombre perdido y caído. La buena noticia de que el Dios hombre ha muerto en la cruz como nuestro sustituto por nuestros pecados, haciendo posible nuestra redención. Y ese Cristo que fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día. Resucitó para nuestra justificación, Romanos 4:25. Y Cristo vive. Este Cristo que murió y resucitó, vive por los siglos de los siglos. Y Él ofrece vida eterna, vida abundante, perdón de pecados, salvación eterna a todos aquellos que en Él confían. El Evangelio es locura a los que se están perdiendo, dice el texto griego, a los que se están perdiendo. Pero poder de Dios, potencia de Dios a los que se salvan. 1 Corintios 1:18. Amados hermanos, esto es glorioso. No teníamos ningún derecho a estar delante de Dios. Estábamos excluidos. Estábamos excluidos del favor de Dios, de sus promesas, de los pactos de Dios. Íbamos camino al infierno eterno por toda la eternidad, porque habíamos pecado contra el Dios santo y justo. Estábamos destituidos de su gloria, Romanos 3:23. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestro propio pecado, Juan 3:36. No teníamos ningún derecho. Solo nos esperaba el juicio de Dios.
Pero de estar perdidos, lejos de Dios, lejos de las promesas divinas, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ahora en Cristo, y solo en Cristo, somos el pueblo escogido de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento, redimidos de la esclavitud del pecado, redimidos y librados de la ira de Dios, acercados a Dios por la sangre de su Hijo. Hemos sido declarados justos ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal de Dios Padre. La justicia perfecta de Cristo ha sido imputada al creyente. Ahora el Padre nos ve en Cristo, nos ve revestidos con la justicia perfecta de su Hijo. Ahora somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, salvos del infierno por pura gracia, perdonados todos nuestros pecados. Oiga bien, no algún pecadito por ahí, no. Todos nuestros pecados han sido cancelados, han sido perdonados por la obra de Cristo a nuestro favor y en nuestro lugar. ¡Cuánta gracia, mis amados hermanos! ¡Cuánta gracia! Nosotros no hemos hecho nada. Todo lo hizo su gracia. Él nos escogió, nos predestinó, Él nos llamó, Él nos preserva, Él nos llevará a la eternidad. Desde la elección en la eternidad pasada hasta la futura glorificación, todo es el producto, la consecuencia de la gracia de Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Y esto, mis amados hermanos, debe llevarnos a la acción de gracias. Debe llevarnos a alabar, glorificar y exaltar a este Dios vivo y verdadero. ¿Estás dando gracias a Dios por lo que ha hecho en ti? Pablo lo hace en la carta. Efesios 1:3. ¿Cómo comienza el texto? Efesios 1:3. Comienza con una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza alabando, glorificando, dando gracias a Dios por su obra en nosotros a través y por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, estas verdades deben impulsarnos a la acción de gracias, a alabar y exaltar el nombre de este Dios vivo y verdadero. Mi amado hermano, no hay razones para estar desesperados en este mundo. No debes vivir en este mundo como un mendigo espiritual, arrastrado, amargado. Somos ricos espiritualmente en Cristo. Nos esperan la promesa de vida. Nos espera la herencia eterna que Dios, este Dios soberano, tiene reservada para su iglesia. Antes estábamos excluidos del pueblo de Dios. Ahora hemos sido incluidos en el pueblo de Dios. Y nos aguardan tremendas y gloriosas promesas que Dios tiene para su pueblo. Qué bendición tan maravillosa. Qué glorioso lo que Cristo ha hecho posible en esa gloriosa cruz del Calvario. Gloria a Dios por su obra. Ahora esperamos esa herencia eterna que Él tiene reservada para su pueblo, como expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Es una herencia incorruptible. No ha sido corrompida por el mal ni por el pecado. Incontaminada, no ha sido manchada por el mal. Inmarcesible, no se marchita, no se desvanece como las herencias terrenales. Mis amados hermanos, en Cristo, la iglesia tiene una esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cristo es en vosotros y en nosotros la esperanza de gloria. Vivíamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Ahora tenemos una esperanza viva y gloriosa en Cristo Jesús. Por tanto, no andes por la vida como un mendigo espiritual. Somos ricos espiritualmente en Cristo. Y para terminar, mis amados hermanos, también esta porción de la palabra debe llevarnos a ser fieles administradores, a anunciar fielmente el mensaje del Evangelio. Es el único mensaje que habla de la gracia de Dios, el Evangelio. Ninguna religión habla de la gracia de Dios. Todo es por obras, méritos, ritos, ordenanzas. La palabra de la cruz es poder, es dinamita de Dios para salvar a pecadores.
tenemos que anunciar a las gentes de este mundo que vengan a Cristo. Mateo 11, 28. Venid a mí todos, toda cultura, toda nación, toda lengua, sea la procedencia que sea, puede venir ahora a los pies del Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es un llamado a la salvación. Cristo llama a todos ahora. Ya no hay distinciones raciales ni culturales. Y tenemos que anunciar a las gentes también lo que dice el profeta Isaías en su profecía, en el capítulo 55. Última lectura que hacemos, Isaías 55. Tenemos que proclamar esto a las gentes que viven sin Cristo. Hablar de la gracia, proclamar la gracia de este Cristo soberano para salvación del pecador. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Es gratis. Es gratuita la gracia de Dios. Sin precio, vino y leche. Y el versículo 6 y 7 dice así: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el Dios de la gracia. Este es el Dios que Pablo predicaba. Este es el Dios que estamos predicando en pleno siglo XXI. Y si alguien aquí no tiene a Cristo, si alguien vive sin Cristo en este mundo, que sepas que eres enemigo de Dios por tu pecado. Romanos 5:10, Colosenses 1:21 lo enseña. Estás lejos de Dios. Estás separado de la vida que es Cristo, muerto en delitos y pecados, camino al infierno. Esta es la triste y cruda realidad del hombre sin Cristo. Pero este Dios bondadoso sigue salvando a pecadores. Corre hoy a la cruz. Ven a los pies del crucificado en arrepentimiento y fe, y recibirás el regalo de la vida eterna, la salvación, el perdón de todos tus pecados. Serás reconciliado con Dios. Y algo que el mundo no tiene, una esperanza de gloria. Una esperanza gloriosa. Ven a Cristo, confía en Él como Señor y Salvador, y serás salvo. Y vendrás a ser parte de la iglesia de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón. Solo en Cristo hay inclusión para ser parte del pueblo de Dios. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Padre, gracias por este tiempo, Señor.